si no recuerdo mal, decías que a tus hijos o a los niños se les debería empezar a hablar de pornografía, no sé si decías desde los 3, desde los 4 años. Y me pareció muy interesante porque yo por lo menos con mi hija adolescente he vivido mucho esos dilemas de no quiero por un lado estropear su inocencia, pero por otro lado no quiero que sea otro u otras personas o profesores los que estropeen esa inocencia. Es casi como lo que se decía cuando yo era adolescente, el primero que golpea es el que gana. Sí. Entonces, no sé cómo lo ves esto, me pareció muy, muy llamativo el post y creo que podría ser útil que a lo mejor explicases el por qué, porque creo que la pornografía es uno de los retos que estamos abordando en la mayoría de las iglesias. Sí, definitivamente. Pues aquí, voy a empezar diciendo, yo estoy creando ahora un equipo de profesionales cristianos que han hecho un máster en sexología y terapia de pareja y estamos creando todo un equipo para empezar a producir todos los recursos que podamos porque vemos que es una gran necesidad. Entonces, espero pronto poder sacar y una de ellas es Alejandra, que hizo como este curso, ¿no? Y ella se está Ujú. enfocando sobre todo en la infancia y en la pornografía. Y una de las cosas es que, claro, hablamos como así tan bruto, hay que hablar desde los 3 años de la pornografía. Y hay que entender que creo que cuando escuchamos esto ya piensas que me voy a sentar y voy a decir, vale, y los cuerpos desnudos y un pene no debe entrar en una vagina, sí, y tal, no sé qué. Y cuando la realidad es, justamente, vamos a empezar explicándole qué partes del cuerpo son privadas y qué partes son públicas. Y vamos a llamar la vulva, vulva. Y vamos a llamar el pene, pene en vez Claro. de pitito, en vez de, no sé, es que hay mil nombres, porque tenemos que entender que todo lo que tú haces, el niño lo interpreta. Cuando tú a la mano le llamas mano y siempre lo llamas mano, pero el pene es chorrita Sí, o sí. cola, Las es que no lo sé, porque es además, que o sea, en España tenemos 1000 palabras dependiendo de la ciudad. exacto. El día que él entiende que eso no se llama así, es la primera vez que cree que tú le has mentido o le has escondido o por qué no me has dicho la verdad sobre esto. Qué fuerte. ¿Por qué no has sido transparente conmigo? Y si yo encima te lo pregunto y veo que haces así, yo estoy aprendiendo, wow, eso no, yo no puedo preguntar sobre este tema, yo no puedo hablar sobre este tema. Yo estaba leyendo un testimonio de un hombre que estuvo adicto a la pornografía durante 20 años y él dijo, mi padre tuvo la charla conmigo a los 12 años sobre la pornografía. Dice, pero este padre era un hombre que daba conferencias públicas, que tal, que tenía una fluidez y tal, y de repente hablándome de este tema, estaba sudando, no era capaz de mirarme en los ojos, y entonces yo aprendí que de eso no puedo hablar nunca más. Aunque él me estaba diciendo, cuando tú quieras, tú ven a mí y hablamos de estos temas, pero toda su forma de darme esta charla, yo le vi tan incómodo, un hombre que no estaba incómodo con nada, que yo aprendí que, wow, yo no quiero poner a mi padre en esa situación, yo nunca más voy a hablar de este tema. Y Sí. fue en base a esa conversación y una muy parecida en el grupo de jóvenes que él fue a buscar qué era el porno. Porque los dos le habían hablado del porno de una forma con tanta vergüenza y tan mal que él aprendió a decir, vale, yo aquí en verdad no puedo hablar de ello porque os pone muy incómodos, tendré que averiguar qué es por mi cuenta. Y entonces cuando nosotros le damos la vuelta y empezamos desde una edad muy joven a hacer, y esto se llama un poco la técnica como de las gotitas, ¿no? De que, de que es una conversación constante, adecuada a la edad, Ujú. en vez de pensar en que hay que darles la charla, porque el problema es que tú de todos los demás lo hablas cuando te lo vas encontrando. El alcohol, por ejemplo, ¿no? Está en la mesa, mamá, yo quiero, con 6 años, no, cariño, esto es para los adultos, ya te tocará. Y cada vez que está en la mesa, se dice lo mismo, esto es para los adultos, ya te tocará. Y el niño aprende a gestionar el alcohol hasta cierto punto, sobre todo si hay una explicación más allá de, no, tú no, ¿sabes? Pero, si no es... Pero ¿por qué del sexo consideramos que con una vez una charla va a ser suficiente para que esa persona aprenda, cuando de todas las otras cosas, cruzar la calle, mira hacia los dos lados, no cruces, es peligroso, y se lo decimos cada vez, cada vez, Sí. cada vez, cada vez que nos lo encontramos. Pero con temas sexuales no, y entonces lo que pasa es que los niños, depende de su personalidad, si son personalidades un poco rebeldes, dicen, pues lo busco por mi cuenta.
Y si son personalidades muy acatadas a las reglas, acaban siendo personas que generan aversión al sexo o que unos miedos increíbles, muchas veces acaban siendo abusadas porque no quieren tener la conversación, no quieren acercarse, no quieren ir... Y entonces aquí cuando dice hay que empezar a hablar a los 3 años, es que hay que abrir esa conversación, que los genitales es una conversación que pueden tener con sus papás, que las partes privadas desde una edad muy pequeña las veas en foto, las veas en persona, tú mismo, son tus zonas privadas y te vamos a explicar quién las puede tocar y quién no las puede tocar y de una forma súper natural, para que ese niño o esa niña empiece a encontrar comodidad con estas conversaciones. Y para eso os digo que Alejandra, o sea, mi compañera es un crack, el curso brutal, ya hemos visto que vamos a tener que hacer más ediciones porque nos quedamos cortas con la última que hicimos, entonces vamos a hacer otro. Porque ella además te lo da con los dibujitos, con el tal, y por ejemplo, ella sí que recomienda decir, mira, es que a partir de los 4, 5, 6 años de utilizar la palabra porno. Y la porno es algo donde enseñan partes privadas y esto no está bien porque nos puede hacer daño y tal. ¿Por qué? Porque tenemos testimonios de niños con 6 años que los amiguitos de 8, de 9 dicen, oye, entra en este Zoom, además que todos los niños ya saben utilizar Zoom, y vamos a ver porno. Y el niño dice, ¿qué es porno? ¡Pum! Y entra, porque no sabe.